que venimos anunciando y también haciendo difusión, lo que es una de las nuevas modalidades quizás de integrar, de hacer clases, de hacer educación. Agradecemos también la participación del profesor de Estado de Biología y Ciencias Naturales, don Luis Olavarría, de la Escuela Gabriela Mistral, a quien damos la más cordial bienvenida. Profesor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes, bueno, feliz de estar en realidad acá y de poder manifestar, ¿cierto?, de qué forma que pensamos nosotros la educación, de qué forma creemos que podemos aportar, así como tú dices, con todos estos avances que tiene la comuna, también llevar a la par, ¿cierto?, la educación. Y nuestros niños tienen que tener ese mismo énfasis en mejorar nuestra comuna, mejorar todo lo que significa educación para ellos, porque esto es el futuro. El futuro es que ellos aprendan lo que podemos ver hoy día y que se preparen para sus generaciones, ¿cierto?, venideras. Como te decía, ayer en otra edición estuvimos también con el profesor de Historia, Ricardo Gaete. Bueno, lo decíamos fuera de cámara con el profesor Luis Olavarría, complementar quizás la historia, la ciencia, la matemática. Hoy en día se lleva por separado, pero también hay un proyecto ambicioso, pero también que viene a contribuir y viene a beneficiar también a los alumnos. Es el caso del proyecto de planificación, también de alfabetización, de ciencia participativa y significativa. Profesor, conversa un poco de acuerdo a su área. Ya estuvimos también conversando con el profesor de Historia, que nos conversaba de acuerdo a su área también cuál es el objetivo, la finalidad de este nuevo proyecto. Claro, mira, nosotros durante 2017, cuando yo empecé a hacer clases en la Escuela Gabriela Mistral, a mí me llamó mucho la atención la calidad que tienen los niños, por ejemplo, para trabajar en música. Esta escuela tiene mucha música, tiene mucho de lo que es deporte. Entonces yo en los pasillos, tengo una sala que está al final de un pasillo, siempre escuchaba la música, niños tocando instrumentos. Me llamaba mucho la atención porque de mucha calidad, de muy buena. Y la parte deportiva también me llamaba mucho la atención porque participan en todos los deportes. Sí. Entonces, el año pasado yo era una de las cosas que disfrutaba, ¿ya?, cuando empecé a hacer clases. Pero al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que la ciencia no estaba muy incorporada en los niños. Entonces, eso nos llevó a hacer una reflexión con algunos profesores, especialmente con mi colega Edgardo Gaete, en que al parecer los niños cuando hacen actividades prácticas, ¿cierto?, más que teóricas, tienden a participar más, tienden a trabajar más, tienden a empaparse de eso. Entonces la música y el deporte es como atrayente para ellos, pero la ciencia la estaban dejando un poco de lado. Y resulta que la ciencia, independiente de que la música es muy importante y de que el deporte es muy importante, la ciencia los prepara a ellos para el futuro. Y nos planteamos, digamos, mejorar este aspecto. Hay una persona que escuché por ahí decir, aquí se respira música, aquí se respira deporte, y mi ambición es que se respire ciencia también en la escuela. Basado en eso, comenzamos a trabajar con algunos alumnos, muy pocos, en algunos proyectos inéditos que tenían relación directa con la comuna, ¿ya? Localizamos el conocimiento y empezamos a trabajar con algunas investigaciones, principalmente de los humedales. Los humedales están en boga, hay algo que es cierto, el ambiente está bien, el ambiente hoy día está en estudio, todos estamos preocupados de lo que va a ocurrir con la zona ambiental y dijimos, hagamos un trabajo científico en que los niños toquen la ciencia desde otro punto de vista. Y comenzamos a estudiar el agua de la laguna del Loto, porque ¿qué es lo que les preocupó a ellos? ¿Por qué el agua de la laguna del Loto de repente cambia de color en el invierno, en el verano? ¿Cierto? De repente en el verano hay hasta un olor raro y el color del agua se torna verde. Claro. Entonces, con los conocimientos de biología que yo tengo, les planteé algunas preguntas para que ellos respondieran. Y me dijeron, hagamos un estudio, profesor. Vamos, tomemos muestras del agua. Para el mismo lugar in situ, a salir de terreno. Ir al lugar. Sacamos muestras de agua y las observamos en microscopio. Y se dieron cuenta de que había muchos organismos, microorganismos que ellos no podían ver.
Entonces fue un primer approach. Dijimos, pongámoslo en contexto, hagamos un muestreo, por ejemplo, salir 15 días, cada 15 días y tomar una muestra. ¿Esto fue en diferentes puntos también Esto fue en diferentes puntos de la laguna, estoy hablando de la laguna del Loto. Y ese trabajito, en 2 o 3 meses tuvimos un proyecto, ¿cierto?, con los niños, lo trabajamos y lo presentamos en una feria científica, la feria científica en Carelmapu. Y esta feria científica presentó aproximadamente 40 o 50 trabajos de niños en la zona. Entonces en Carelmapu dijimos nosotros vamos y llevamos a los niños. Había un montón de trabajos muy bonitos, muy entretenidos, pero no había ninguno que representara lo que nosotros hicimos. Medio ambiente, digamos, preocupados del ambiente urbano. Y tocó la casualidad que mis alumnos sacaron el primer lugar en su categoría. Entonces eso les llamó mucho la atención a ellos. Además formaron redes inmediatas con la gente que estuvo claro, en la feria científica. Entonces había muchos niños que decían que nunca habían participado en algo por el estilo. Y eso les generó, digamos, una suerte de comunicar a sus compañeros lo que hicieron. Llegaron con su premio acá a la escuela, que es una medalla, un diploma, ¿cierto? Y fueron presentados como alumnos destacados, digamos, dentro de la escuela. Eso generó bastante movimiento dentro de la misma escuela en sus compañeros. ¿Esta era una de las primeras ferias donde la primera feria del año 2017 fue más o menos en octubre. Y lo otro que ellos pudieron salir de la escuela y relacionarse con otros alumnos claro, de su mismo nivel, incluso había de enseñanza media. Entonces eso los marcó al tiro, los marcó. Enseguida nosotros dentro de ese mismo contexto hicimos un recorrido que ahí, bueno, agradecer en realidad a la Fundación Legado, porque empezamos a hacer redes de contacto. Fundación Legado nos invitó a participar de un recorrido por el borde del Maullín y recorrer todo lo que es la laguna de las ranas, el humedal de las ranas, haciendo observación de aves. Entonces ellos nos facilitaron algunos elementos, principalmente los binoculares, porque observar aves, verlas volar es bonito, pero verlas con binoculares, verlas de cerca, ver que tienen plumas de colores, ver que tienen ciertos aspectos muy distintos unas de otras, también les llamó la atención. Con una cartilla de reconocimiento de aves, ellos podían observar con binoculares, aunque estuvieran lejos, y comparaban y se aprendieron los nombres. Ese mismo trabajo se complementó con algunas aplicaciones, porque los niños hoy día juegan con los celulares como si fuera algo con lo que nacieron. Claro. Entonces se hicieron unas aplicaciones en la escuela con la profesora de Tecnología e Información, en que en las aplicaciones aparecían las aves, aparecía el sonido de las aves y las características. Y las empezaron a manipular. Entonces podíamos salir con la aplicación, hacer sonar claro, automáticamente. Y automáticamente uno reconocía el sonido, a pesar de que individualmente los niños, como son de la zona, ellos conocen una bandurria, conocen los tiuques, pero cuando tú los ves en una aplicación y escuchas el sonido y los puedes identificar y ves otras que no sabes el nombre, un guairao, no lo conoces, pero lo ves cerquita ahí en el río, el guairao se pone al lado de los botes que están en el río. Entonces, ¿y cómo se llama? Eso genera conocimiento. Aparte que conocen el hábitat de vida de cada una de las aves. Exactamente, y empiezan a generar conocimiento ellos mismos. Yo no necesito enseñarles ahora, como decíamos al principio, ¿cierto? Claro. Ellos tienen la facilidad de averiguar. Oye, ¿cómo se llama esta? Como si usted fuera acá, hoy día el profesor es el que sabe y el alumno es el que escucha. Va guiando al alumno para que él genere su propio conocimiento. Ahora, esto fue una intuición. Te conversaba yo anteayer cuando fue. Sí. En forma intuitiva uno cree que el alumno debe comenzar a aprender, pero cuando lo llevamos a la planificación, ¿cierto? Y lo empezamos a sistematizar, la cosa cambia porque ya tenemos un programa, tenemos un proyecto. Y ese es el contexto del proyecto de alfabetización científica. Hace un tiempo se hizo un análisis, un estudio de cómo está la alfabetización científica en Chile. Y es bastante baja en realidad.
Y algunas de las razones que se dan en ese estudio es que, lo que te comentaba un poco, nosotros atomizamos el conocimiento. O sea, el conocimiento, decimos, dentro de las mismas áreas. Estudiamos matemáticas, estudiamos ciencias naturales, estudiamos historia y estudiamos, no sé, cualquier otra disciplina. Y las separamos. Entonces, el niño aprende matemáticas, aprende a sumar, aprende a restar, aprende a dividir, a multiplicar. En ciencia va a aprender algunos aspectos grandes de la ciencia, algunos conocimientos de la ciencia. En historia, etcétera, etcétera. Pero resulta que el conocimiento, cuando nosotros nos integramos a la sociedad o cuando hacemos cualquier cosa, el conocimiento es integrado. El conocimiento se aplica todo al mismo tiempo. Entonces, mi colega mencionaba ayer, bien jocosamente, ¿cierto?, cuando nos pasa algo con una bicicleta. Claro, ¿cierto? es como la manera de más o menos dar una idea que... Claro, intuitivamente tú sabes cambiar la rueda de una bicicleta o de un vehículo. Y intuitivamente estás aplicando ciencia, pero la estás aplicando en forma integral. Sabes que tienes que aplicar una cierta fuerza, que tienes que tirar, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un ejercicio bien sencillo con los niños, en realidad con distintos cursos, para apreciar cuánto de alfabetización científica interna tenemos. ¿En qué sentido? En que tenemos ciertas preconcepciones. Nosotros creemos saber cosas y de repente son con creencias, ¿ya? Y nuestro ambiente sociocultural nos va incluyendo ciertos conocimientos que a veces, cuando no son sistemáticos, creemos que son ciertos y la verdad es que no lo son. Entonces hicimos una experiencia muy simple en que se la aplicamos primero a los niños más chiquititos y después a los niños más grandes. Estoy tentado a hacerlo con adultos. Tú entregas un paquetito así de 10 tallarines, fideos, de estos largos, número 5, te lo entregas a un grupo de alumnos, le entregas 1 metro, 1,5 metros de cinta adhesiva y le planteas un desafío. Con eso, háganme una torre lo más alta posible que soporte una moneda de 10 pesos o de 50 pesos, como tú quieras. Nada preconcebido. Tú le entregas los materiales y los niños tienen que trabajar en eso. Entonces, hacer una torre con los fideos. No se tiene que quebrar ningún fideo. Claro. Eventualmente, si se ocurre que se rompa algún fideo, te puedo reemplazar 2 fideos, claro, como premisa. Entonces, cuando partimos con los más chiquititos, yo noté inmediatamente que ellos simple y sencillamente se pusieron a trabajar. Y empezaron a hacer torres, cada torre es distinta. Creo que de los 7, 8 grupos que tuvimos en quinto básico, sobre todo, todos los grupos hicieron su torre. Y la prueba final era colocar la moneda y que la torre lo soporte. Soportó y todo su desafío cumplido. Cuando vamos más arriba, sexto básico, séptimo básico, octavo básico, tú te das cuenta que tienen tantas cosas preconcebidas que ellos se demoran más en iniciar el trabajo. Sobre todo, por ejemplo, séptimo y octavo, que tienen la mente puesta en otras cosas, claro, ¿cierto? Tienen se demoran mucho en ponerse de acuerdo, en establecer reglas dentro de su mismo grupo, en empezar a trabajar, en generar este desafío y en cumplirlo finalmente. Entonces, generalmente los cursos más altos, de 8 grupos, 7, 6 cumplieron el objetivo. Los otros no lo cumplieron. Entonces, nuestras conclusiones fueron tomando un poco de cuerpo al decir, bueno, para que nosotros podamos enseñar ciencia tenemos que integrarnos. ¿Por qué integrarnos? Integrar la matemática, integrar las ciencias naturales y integrar la historia, por ejemplo, dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo proyecto de trabajo. Además, en lo posible, reemplazar un poco el aula para el aprendizaje por una experiencia de campo. Lo que decía usted tiene que ver también la experiencia de campo, quizá para algunos suene, digamos, la experiencia en terreno, pero sí evaluar, sistematizar, planificar. Exactamente. Hoy día, como le decía también, no es nada nuevo.
Pero hoy día una salida de campo, en general las salidas a terreno, muchos las transmiten como un paseo. Claro, lo que usted me explicaba Claro. el otro día en la entrevista para el noticiero, claro. Pero es totalmente distinto de la mirada y la visión. Esto es una mirada programada, planificada, en que el objetivo es súper claro, está establecido, los niños conocen el objetivo, se realiza la actividad de campo y después se evalúa esa actividad de campo. Y esa evaluación es la nota. Es lo mismo que estar en el aula, pero salir del aula. Exacto, en este salir caso, del claro, aula. sería. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de los que nos escuchan probablemente, usted, algunos alumnos, ¿cierto?, que ya hoy día son profesionales, alguna vez les hablaron de un paramécium, de un microorganismo, ¿ya? Y se lo dibujaron y le mostraron. Incluso hoy día podemos ver videos en YouTube de un microorganismo de ese estilo. Pero distinto es cuando el alumno va, toma la muestra de agua del humedal, la pone debajo del microscopio, observa el microorganismo, en este caso que se está moviendo, que lo puede ver, que lo aprecia y lo puede grabar con su celular. Entonces cuando lo graba con su celular y lo ve, y ve que ese conocimiento es inédito, él lo puede comparar con otros conocimientos que hay en YouTube, que hay en distintas plataformas, pero lo que tiene en su teléfono es de él, es propio. Esa es la alfabetización científica, apropiarse del conocimiento. El conocimiento es mío, yo logré ese conocimiento y no se me va a olvidar nunca más. Dentro de esta planificación, dentro de este buen proyecto que realiza usted, profesor Luis, junto al profesor Edgardo Gaete, bueno, los dos me decían lo mismo, que llegar a un solo punto, que es también quizás también promover una nueva modalidad, en este caso, de lo que es llevar la ciencia, la historia a terreno, pero en terreno hablamos también de sistemática, de planificación, pero también quizás poder ya implementar un 80% más, si hablamos de cifras, de práctica más que el tema teórico. Correcto. La práctica hace al hombre, ¿cierto? Y el 80% de práctica ya lo tenemos de cierta manera implementado en la escuela con un proyecto piloto que está recién conociéndose, ya que se nos planteó a partir de una empresa, Transelec, no sé si lo mencionó mi colega, es una empresa que nos ofreció un programa. Sí, nos dijo. Claro, nos ofreció un programa muy atractivo, especialmente porque nos ofrecen los recursos prácticamente. Nosotros tenemos que pensar los niños y ser guías del trabajo. Y en este proyecto piloto, el 80% son actividades prácticas, el 20% tiene que haber un marco teórico, pero ese porcentaje de trabajo es específicamente, por ejemplo, en energía. Nosotros estamos trabajando con energía. Grandes ideas de la ciencia, pero en energía. Magnetismo. ¿Cómo funciona un motor? ¿Por qué funciona un motor? ¿Cómo se genera la energía eléctrica? Entonces, el magnetismo tiene que ver con la energía eléctrica. Entonces, nosotros en la práctica, ellos mismos se demuestran de que existe una relación, pero la logran ellos entender. Entonces, desde el punto de vista teórico, tenemos un marco teórico, tenemos un documento que se elabora, ¿cierto?, donde está toda la planificación, todo lo que se va a hacer, todas las preguntas que se hacen, y eso se le entrega al niño, él lo conoce desde el principio. Y cada vez que nosotros les planteamos un desafío, ellos los tienen que realizar. Y cuando se hace la evaluación, se verifica. Incluso, esto viene ya de un esfuerzo que viene desde hace tiempo, desde el Ministerio de Educación también. Porque todos los libros que tenemos hoy día que reciben los niños, todos tienen su autoevaluación y la evaluación propia del docente. Entonces, la autoevaluación dice qué es lo que ha aprendido. Ellos mismos tienen que plantear qué es lo que han aprendido. Ellos mismos tienen que decir, ¿logré los objetivos que se me plantearon al principio? Ahora, el problema que nosotros vemos así como desde el punto de vista del currículum, es que el currículum hoy día se nos plantea un formato, ¿cierto? Y ese formato está estandarizado. O sea, lo mismo que aprenden los niños en Arica, en Santiago, acá en Yanquihue, son los mismos contenidos, el mismo formato, la misma estandarización.
nosotros queremos localizar el conocimiento. Entonces, al localizar el conocimiento, y no es que nosotros lo queramos, es una tendencia que existe hoy día y que están los estudios avalan entre comillas, retroceder hacia la integración. Entonces, cada local, especialmente en la ciencia, cada grupo de estudiantes tiene que localizar su conocimiento. Yo, evidentemente, que le voy a enseñar a los niños que en Arica, en Iquique, en Atacama, prácticamente no hay agua, que es muy difícil, ¿cierto?, trabajar bajo el sol, contra lo que yo estoy viendo acá en el sur, en Yanquibo, donde tengo agua por todos lados. Sin embargo, quizá un poco, disculpe, profesor, quizá un poco ¿sí? enfocarle la asignatura en cuanto a la zona, digamos, localizarla. Regionalizar una cosa así, por dar así como los niños se apropian del conocimiento, el profesor, la escuela, el área de educación se apropia de su zona, de su local, de su localidad. En este caso hoy día el tema importante que son los humedales, por ejemplo. Para nosotros, la cuenca del Maullín... Hablábamos de los monitoreos también, claro, en terreno. Monitoreo aves. Tenemos aquí en esta zona, los humedales son los que concentran una enorme cantidad de aves, cerca del 40% de las especies de Chile. Así lo decía también un experto también en la materia en cuanto al avistamiento de aves, más de un 50% solamente aquí en la comuna, en la zona. Lo mismo con los humedales. Yanquihue está lleno de humedales. Claro, y la importancia del agua dulce. Para los niños de nuestra zona, el agua dulce es algo que hoy la tienen aquí en el lago. El agua dulce para nosotros no es un problema, pero hay zonas del mundo y zonas incluso de algunos países donde ya no hay agua dulce. Entonces, ¿cuánta agua dulce hay? Claro, yo le puedo explicar teóricamente que el planeta, ¿cierto? Le puedo mostrar el mapa mundi, pero si está lleno de agua, sí, pero el 99% es agua salada. Claro. Entonces, nosotros acá en la zona no tenemos problemas de agua, pero sí hay otras zonas donde podemos tener problemas. Una figura que es importante para nosotros y que recibimos un respaldo súper relevante respecto de esto es tanto de la UTP de la escuela, la UTP comunal, el DAEM comunal y en la última conversación que tuvimos con el alcalde, con don Víctor Angulo, nos decía, lo que a mí me interesa de mis niños, de los niños de mi comuna, es que ellos salgan a conocer, salgan a demostrar sus conocimientos a otros lados. Nosotros los vamos a apoyar. Entonces, eso a mí por lo menos me entusiasma mucho en que hoy si hay un congreso científico de tipo de humedales en otro lado, yo puedo solicitar apoyo para que estos niños ya no tengan problemas para hablar delante de una audiencia. Y no solo aquí, que puedan ir a otros lados. Y ese apoyo lo recibimos hace poquito con niños que pudieron postular a algunos premios. Hay un campeonato sudamericano que salieron, ¿cierto? También niños un niño pequeñito, campeón de ajedrez. Yo inscribí un par de alumnos en un proyecto de robótica que hay de una fundación, de Fundación Mustaki, y resulta que una de las niñas sacó el tercer lugar de ese grupo de niños, que son cerca de 25, 30 niños, en Puerto Montt, y se va ahora a Valparaíso a presentar su trabajo, el trabajo propio que ella hizo, que ella pudo desarrollar, robótica. Cuando nosotros el año pasado, el último trabajo que la última feria que pudimos mostrar nuestro trabajo fue en la feria científico-tecnológica del DAEM de Puerto Montt, que se hizo en la arena Puerto Montt. Deben haber habido, no quiero equivocarme, pero alrededor de 200 trabajos de distintos colegios, distintos niños, distintos grupos. Y todo diferente, digamos, al área donde viven, a su hábitat. Exacto, de distinto tipo. A mí lo que me sorprendió de eso, y por eso también me entusiasmé con el tema de la tecnología, es que, claro, los trabajos de ciencia, había muchos trabajos, el nuestro era uno más, pero debe haber sido sobre el 60-70% del trabajo era de robótica. ¿Qué es lo que es robótica? Es tecnología, es aprendizaje de los niños, competencia, juegan, ¿ya? Y la mayoría de los trabajos se refieren, y nosotros no teníamos todavía ni siquiera luces de qué podíamos hacer en la escuela en robótica.
Ya hoy día tenemos alumnos que están preparándose, que están haciendo su curso. El DAE nos apoyó en comprar artículos, ¿cierto?, que son específicamente para hacer un curso de robótica el próximo año. Y quizás dentro de su planificación, como dice Antonio Tanza, quizás hacer también una feria provincial, regional, no sé si suena muy ambicioso, pero también es destacable una feria de ciencia tecnológica igual, ¿por qué no? Absolutamente. La Escuela Gabriela Mistral, Claro. con todo lo, digamos, los elogios que tienen y también por el tema destacable que es el tema deportivo, el tema del ajedrez, ya hablamos de los campeones sudamericanos. Exacto. ¿Por qué no también innovar para lo mismo el tema de ciencia? De hecho, por eso también la Fundación Legado para nosotros es súper importante. Hace un par de días tuvimos una feria científica en la Escuela Inés Gallardo Alvarado, ¿cierto?, en que estuvieron todas las escuelas representadas, incluso de afuera. Y nosotros también presentamos 2 o 3 trabajos, como escuela, como Gabriela Mistral, como grupo. Y eso hace, digamos, que nos muestren el camino también. Entonces, ahora entiendo que va a haber una feria científica que va a ser en Pellines, ¿ya? Feria de tipo rural, para escuelas rurales. Y así, pues, nosotros vamos adquiriendo redes, vamos adquiriendo conocimiento. Una de las redes principales que nosotros pudimos lograr el año pasado y este año es Explora, que es proyectos CAICE, que tienen, digamos, a nivel nacional tienen representación esta fundación, y nosotros también presentamos un trabajo y también ganó la Escuela Gabriela Mistral. Entonces, ese contexto de trabajar, hacer trabajo de terreno, hacer trabajo de campo con los niños, sacarlos un poco de este aburrimiento que genera el aula. Y hace más entretenido también el tema de las clases de biología y ciencia. Exacto, y no solo de biología y ciencia, nosotros podemos, por ejemplo, todo lo que... complementar la historia también, sí, claro, es un buen proyecto. Todo lo que nosotros hemos podido hacer, por ejemplo, este año, nosotros nos cambiamos de humedal desde el loto, ahora estamos trabajando con el humedal Las Ranas, pero estamos haciendo un análisis de todos los meses de cómo está el pH. Es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, porque incluso como usted decía, fuimos a la feria también, de que fuimos parte de la Inés Gallardo, y también nos contaban, estos son ahí nos encontramos también con alumnos de la escuela, de otros establecimientos también de Pellín, también que se participó la misma Inés Gallardo y del liceo. Esto es todo un proceso, hablábamos de, los monitoreos empezaron, si no me equivoco, como 2, 3, 4 meses atrás, no sé si tan exacto en ese aspecto, pero también nos hablaban recién ahí de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Exacto. Y esto sigue. Hay que esperar un tiempo. Bueno, el conocimiento científico es progresivo. Nosotros vamos adquiriendo conocimiento en forma progresiva y eso requiere también tiempo. Eso significa que, por ejemplo, el trabajo del humedal, si nosotros podemos hacer un monitoreo del año completo, vamos a tener una visión de cómo se comporta el humedal durante todo el año, desde el punto de vista de aspectos, por eso digo que se aplica la matemática, ¿ya? Desde el punto de vista físico-químico, vale decir, temperatura del agua, pH del agua del humedal, y además desde el punto de vista de la biodiversidad microscópica. Nosotros hemos podido identificar una gran cantidad de lo que nosotros llamamos macroinvertebrados. Son pequeños vida microscópica, ya que sirve de base para la alimentación de todo el resto de la cadena del humedal. Entonces las aves, los peces, eventualmente claro, los insectos, las mismas plantas se alimentan de estos llamados macroinvertebrados, que son pequeños organismos que están ahí en la laguna, pero que durante el año tienen su variación. Matemáticamente uno puede demostrar cuánto hay en el invierno, cuánto hay en el verano, pero hay que tener conocimiento matemático, por eso es integrado. Claro. Profesor, bueno, una de las partes importantes para ir concluyendo, sabemos que tenemos mucho más temas, esperamos que no sea la primera vez, como le dije también al profesor Edgardo, para complementar un poco, y la idea también es para un próximo programa, ya tiene esta feria de ciencia de los Pellines, ya que vengan a hablar para otra oportunidad, como profesores del aula de la Escuela Gabriela Mistral. Bueno, si bien es cierto, es un proyecto
que sabemos que va a tener el mejor éxito de todos. También esto ya comenzó en Marcha Blanca, quizás también poder, por otra parte, decir que nació quizás de donde, digamos, se adopta también esta iniciativa importante, este proyecto. Bueno, básicamente hay mucha literatura al respecto, pero la inquietud nació de un reflexionar internamente en la escuela, ¿ya? Con los docentes, en reflexionar en cómo cada vez podemos ir mejorando. Esto es se llama ciclo de Denning, ciclo de mejora continua, en que cada vez nosotros tenemos que ir mejorando nuestros procesos. Y una de las formas de mejorar nuestros procesos es no mirarnos, decimos, no mirarnos al ombligo, no mirarnos nosotros mismos. La escuela puede mirarse a sí misma y decir estoy haciéndolo súper bien, pero cuando ve literatura, cuando ve otras escuelas cómo lo hacen, cuando ve cómo lo hace la educación privada, la educación municipal, tenemos que aplicar los mismos conceptos para mejorar esta educación. Hablamos de calidad de la educación, y la calidad de la educación parte por nosotros mismos, parte por no mirarnos a nosotros mismos, sino que ver qué se está haciendo de bien en otro lado, traer buenas prácticas, ver la literatura, como le digo, la integración del conocimiento, si bien hoy día está en boga, no es nueva. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos, que en un futuro muy cercano, un proyecto a 2 o 3 años, dentro del mismo PI de la escuela, lo podamos integrar para ir incorporando año a año otras disciplinas y podamos finalmente tener un alumno. Nosotros hablamos de alumno integral cuando este alumno integral es capaz de desarrollarse en distintos ámbitos y lo prepara para la vida del futuro. Nosotros queremos que nuestros niños vayan a enseñanza media, pero también vayan a la universidad. Por ser municipales, ¿cierto? No podemos decir que los niños no van a ir a la universidad. Claro. Entonces igualamos, como decía mi colega, en la cancha. Y empezamos a presionar el sistema para que los niños vayan cada vez mejorando más, adquiriendo mayor conocimiento, pero este conocimiento sea, lo que decimos al principio, significativo, que lo puedan aplicar, que sean capaces ellos de establecerlo dentro de ellos mismos, que no se olvide. El conocimiento teórico, básicamente el 2 o 3% de los niños lo mantiene durante su vida de estudiante, pero el resto de los niños lo va olvidando de a poco. Entonces, esto no lo va a olvidar. El trabajo de campo es básicamente integrarlo a sí mismo. Muchas gracias, profesor. Bueno, informarnos del área educativa también con este importante y exitoso proyecto que ya está en Marcha Blanca, como es el proyecto de alfabetización científico, también participativo, significativo, que están realizando los profesores de la Escuela Gabriela Mistral. Hoy día hemos conversado con el profesor de Biología y Ciencias Naturales, Luis Olavarría. Ayer estuvimos en otra edición con también el profesor de la Escuela Gabriela Mistral, Edgardo Gaete, profesor de Historia. Dos cosas importantes también, señalar que también van a tener también otra feria de ciencias también en el sector de los Pellines, y así cerrar un buen ciclo, un buen año 2018. Así que, profesor, muchas gracias por estar acá en el matinal de la tarde, quizás dar algún saludo para sus alumnos también, para el colegio también en este caso. Me encantaría, porque mis alumnos, ¿cierto?, son el objetivo de este trabajo. Y no solo mis alumnos, también nuestros colegas en la escuela, nuestro quehacer en la escuela Gabriela Mistral hoy día tiene que ir ¿cierto?, mejorando cada día, ha ido mejorando, esto se debe incrementar. Tenemos, ustedes saben, un nuevo director, hay una nueva sensación de un inicio nuevo, y eso tiene que también plantearnos, digamos, cómo atacar esos desafíos. Tenemos el respaldo de la UTP de la escuela, tenemos el respaldo del DAEM, UTP comunal, profesores, tengo la suerte de conversar con profesores de biología, tanto el director del DAEM como el jefe de UTP de comunal, entonces entienden bastante bien el entusiasmo por mejorar la educación. A mí me gustaría también agradecer desde mi foro interno, digamos, la labor que está haciendo nuestro alcalde, principalmente porque ataca todos los frentes. O sea, hoy día el turismo, todo esto que tú mencionaste al principio, respecto de los trabajos que se están haciendo, nos ayuda, ¿cierto?, a que, por ejemplo, la protección de los humedales.
se logre la protección de los humedales, que vean a los niños que andan trabajando al lado de los humedales, porque son importantes, que los niños no sientan la sensación, porque yo lo he visto, de que los humedales son para botar basura, porque ellos lo sienten así. Entonces, todo este trabajo de arreglo de la plaza, del muelle, de la vía esta principal que nos va a arreglar, todo el tema de las estatuas, lo que se está poniendo también alrededor del río, eso genera, digamos, como dicen, no hay que parecerlo, hay que serlo, y estar preocupados del medio ambiente. Yanquihue, ese es su futuro es el medio ambiente, y las escuelas tenemos que ir hacia allá, hacia ese trabajo. Muchas gracias, profesor.